¿qué tuvo que haber hecho un patriota israelí en esta situación? ¿Y quién es ese patriota para vos, Francisco? O sea, misma situación, ¿qué se tuvo que haber hecho aquí? Mira, esa es una muy buena pregunta. Entonces, todo esto es la culpa del proceso de Oslo. Justo lo que venimos de decir es que todo lo que está pasando sigue siendo proceso de Oslo. Todo tiene la misma estructura. Los detalles pequeños y los grandes, es como un fractal, ¿no? Todo tiene la misma estructura. Pero esa estructura se arma a partir de una negociación inicial. Y ahí es donde un patriota israelí tuvo que haber detenido todo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de que en 1989, como explicamos en el último artículo que publicamos, en 1989 se publica en el Centro de Investigaciones de RAND, que es un think tank del Pentágono, es un centro de investigaciones del Pentágono, publican en 1989 un paper, un estudio que dice que para resolver el conflicto árabe-israelí se le tiene que dar Judea, Samaria y Gaza a la OLP. ¿Okay? El proceso de Oslo. El autor era un señor Graham Fuller, que era analista de la CIA. ¿Ok? Entonces, el proceso de Oslo es una idea que sale de la CIA y de los militares gringos. Y lo que le proponen a los israelíes y al mundo y a los árabes es: vamos a resolver, entre comillas, el conflicto árabe-israelí dándole un pedazo del Estado judío a los terroristas de la OLP. Con eso se van a calmar, se van a volver políticos normales, ya van a tener su pedazo de tierra y se resuelve. Y entonces, como ya estos ya tienen su pedazo de tierra, todos los demás árabes también se van a calmar y van a aceptar al Estado de Israel y se va a producir una paz regional. Ok, entonces, en ese momento, este fue el argumento público, ¿no? En ese momento, ¿qué debió haber hecho un patriota israelí? Bueno, el que estaba de turno era Yitzhak Shamir, porque el estudio de RAND y de la CIA se publica en 89, pero las negociaciones como tales empiezan en 91, en la Conferencia de Paz de Madrid, y ahí fue Yitzhak Shamir. Entonces, ahí este era el momento de detener todo, porque ahí iniciaron las negociaciones con la OLP. Entonces, ¿qué debió haber hecho Yitzhak Shamir? Yitzhak Shamir debió haber convocado una rueda de prensa en vivo, porque eso no se puede editar. Y claro que va a ir toda la prensa, porque cuando el primer ministro de Israel convoca una rueda de prensa para hablar sobre el conflicto árabe-israelí, todo el mundo se presenta, ¿no? El conflicto árabe-israelí es noticia de primera plana en todos lados, todos los días del año. Entonces, convoca una rueda de prensa en vivo para hacer un anuncio importante sobre el conflicto árabe-israelí. Se presentan todos, las cámaras están rodando y les dice: nos están presionando para que dejemos entrar a territorio militarmente estratégico del Estado judío, que fue creado para proteger al pueblo judío de exterminio, a una organización, OLP Fatah, que es descendida de la solución final nazi, porque fue creada al-Fatah, el órgano controlador, por Haj Amin al-Husseini, que es el padre fundador del movimiento árabe palestino y un alto líder de la solución final nazi en Europa, porque Haj Amin al-Husseini no fue cualquier colaborador nazi. Haj Amin al-Husseini tenía su propia burocracia nazi con su presupuesto, estuvo organizando divisiones enteras de la SS para Heinrich Himmler, formadas de musulmanes, bosnios y albaneses de Kosovo. Y lo peor de todo, participó al más alto nivel con Adolfo Eichmann, co-dirigiendo todo el sistema de los campos de muerte que asesinó al pueblo judío europeo. ¿Ok? Entonces, este señor, Haj Amin al-Husseini, padre fundador del movimiento árabe palestino, creador de Al-Fatah, mentor de Yasser Arafat, mentor de Mahmoud Abbas, establece el vínculo que identifica
a OLP Fatah como el vástago de la solución final nazi. ¿Ok? Y esto lo explica entonces, Yitzhak Shamir lo explica en la conferencia de prensa. Dice, nosotros creamos el Estado judío para protegernos de la solución final. Por supuesto que no vamos a dejar entrar al vástago de la solución final nazi a territorio militarmente estratégico del Estado judío. Eso sería una traición y un suicidio. Y no lo voy a permitir. Y aquí estoy anunciando que no se va a hacer. Tan tan. Con esa conferencia de prensa, y por supuesto que el paso 2 es volver accesible toda la documentación sobre esto, porque esto es un hecho histórico, que Haj Amin al-Husseini hizo todo eso. Entonces, se vuelve disponible la documentación, como he hecho yo en mi libro y en muchos artículos y presentaciones. Y ahí muere. El público occidental jamás podría haber sido convencido a interpretar a la OLP, después de ese anuncio, como el representante legítimo de un pueblo sin Estado que está buscando su autodeterminación. Nadie se hubiera comprado ese cuento, porque ya el primer ministro de Israel había comunicado a todo el mundo que realmente es OLP Fatah, o lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina. Entonces, eso es lo que debió haber hecho. Y fíjate nada más, no estaba difícil. No requería tirarse en una trinchera a disputarse balazos con terroristas. No, tenía que dar una conferencia de prensa. Eso es todo lo que tenía que hacer. Y eso hubiera detenido el proceso de Oslo en las trancas, antes de que empezara. Número uno. Y número dos, para que te des idea de lo correcto que es afirmar que esto hubiera detenido todo, basta con que consultes la relación de votos en la Knesset cuando se votó el proceso de Oslo. En el Parlamento israelí, la Knesset, el Oslo 1 tuvo un margen como de 8 votos, casi nada a favor, y Oslo 2 tuvo un margen a favor de 1 voto. Entonces, lo único que habría tenido que cambiar en Oslo 1 son 8 votos. Por supuesto que este anuncio los hubiera logrado, pero si quieres interpretar que estaba más difícil todavía, bueno, 1 voto. Lo único que tenías que cambiar era 1 voto en Oslo 2. Wow. Entonces, obviamente que para firmar el Tratado de Oslo era necesario que ninguno de los gobernantes israelíes dijera pío sobre la verdadera naturaleza de OLP Fatah para que pudieran colaborar con la firma del Tratado de Oslo. Y eso solito los identifica como traidores.